En efecto, podríamos tener el problema de que no se reconocen las unidades externas. En Windows 11 hay una solución para la recuperación de esos datos. Intro que arranquemos. Hola, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Sí, hay que abordar que podemos tener la dificultad de que tenemos un disco duro externo o una USB o una unidad de almacenamiento que es extraíble y que obviamente no la está reconociendo Windows 11. Podríamos observar el primer método, que sería ubicarnos en el solucionador de problemas o que el propio sistema nos dé esa opción para que se reparen las fallas. Este apartado aparecería de forma automática. Podrías ubicar y encontrar los apartados del solucionador de problemas, pero ya sabes que a veces eso no funciona del todo. Y por otra parte, ubicándonos en el administrador de los equipos y en el espacio de almacenamiento, podríamos ubicar que en efecto hay un espacio que no está asignado. Podríamos asignar el nuevo volumen e incluso llegar al proceso ya del formateo, porque en el caso de que no se esté recuperando, en el caso de que no se esté reconociendo para el sistema, únicamente nos queda este apartado. Pero ojo, ahí viene lo siguiente: ¿cómo podríamos recuperar esos datos sin que sufran ninguna clase de daños, sin que sufran ninguna clase de problemas? Pues lo tengo, amigo mío, porque hay una nueva actualización de 4D Windows Data Recovery. Sí, el programa de recuperación profesional que nos permite recuperar desde tarjetas de memoria, SD, unidades que son extraíbles de almacenamiento, que sin duda son específicas para poder reparar de forma exhaustiva, pues sí, esos datos que están corruptos, que están eliminados, y llevar a cabo la extracción de esos archivos. Así es que los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Y dicho, mencionado todo lo anterior, nos vamos a centrar directo en ello, porque como he dicho, tenemos ese problema. Ya lo que es la solución únicamente fue el formateo, pero tenemos lo que es el programa de TecnoShare 4D. Enlaces van a estar abajo en descripción. Y ubicamos aquí discos duros, tarjetas SD, diversos problemas presentados. Yo le puedo dar aquí en unidades externas, seleccionaría el tipo de archivo que quiero escanear, voy a estar seleccionando todos. Y ahora prácticamente lo que atañe es escanear estos tipos de archivos seleccionados. Le puedo estar dando ahí y es momento de esperar hasta que termine el proceso, o al menos hasta que avance un buen porcentaje, y es momento de que directamente en la ruta de los archivos nos establezca que podría estar recuperando o en el tipo, y directamente vamos a esperar hasta que el proceso finalice o lo pause. Así es que vamos allá. Ya llevo una buena cantidad de archivos escaneados, por lo tanto le puedo dar aquí clic en parar, en detener, porque a ver, ya son 18.331 archivos. No voy a estar recuperando todos, simplemente para ejemplificar que podemos recuperar los archivos perdidos y extraviados a partir del formateo de un disco en el caso de que no ha sido reconocido por el sistema. Por lo tanto, tenemos aquí, y si le damos en tipo, podemos ubicarnos en fotos, y en fotos podemos ubicarnos por tipos de formato, desde raros, DNG, aquí a RW, hasta formatos conocidos como por ejemplo el JPG. Y desde JPG obviamente que ubicaríamos la vista previa. Si damos vista previa ahí, ubicamos la vista previa claramente, perfectamente. Vista previa de las imágenes completamente las tenemos ahí, y de esa manera podríamos obtener cada una de estas vistas previas ahí de esta manera. Así es que fascinantemente las tenemos de forma ahí garantizable. La vista previa de las imágenes en formato JPG también, de hecho, las podemos tener. Cualquiera de estas imágenes pueden estar siendo recuperadas. Formato PNG de igual manera también, y sin duda las tendríamos de esta manera. Así es que podemos ubicar en cualquiera de esos apartados, obviamente que la previsualización. Formatos como por ejemplo videos pueden ser también ahí completamente previsualizados, es decir que podemos ubicar aquí archivos de videos con vistas previas, lo podríamos obtener ahí. Cualquiera de los videos que pueden ser reproducidos perfectamente los tendríamos en ese apartado. Formatos como MOD, MP4 pueden ser completamente exportados completamente ahí porque han sido escaneados, y formatos de documentos claramente también tendríamos diversos formatos que claramente las tendríamos ahí. Podríamos tener una vista previa de los documentos, pero no vamos a estancarnos en únicamente documentos, porque también podemos obtener audios en formatos MP3 y archivos .rar que también pueden ser completamente
completamente exportados. Aquí lo que nos atañe es que podemos seleccionar incluso formatos como JPG, algunos de los formatos específicos como lo es acá en lo que es el JPG, y sencillamente algunos archivos PNG que podemos acá exportar, algunos archivos de documentos simplemente para ejemplificar esto, y perfectamente los tendríamos y remataríamos con estos archivos .rar. Así es que le podemos dar aquí clic en recuperar, y ojo porque también aquí este apartado te destaca los consejos de la recuperación, te destaca todo el apartado que te ayuda ahí para de esa manera poder darle a recuperar. Puedes darle a recuperar desde el nuevo disco, desde el escritorio o disco local. Puedo recuperarlo aquí, puedo establecer aquí lo que es una ruta, puedo establecer simplemente este nombre y darle clic acá. Únicamente quiero recuperar o quiero reparar y recuperar. Simplemente recupero porque ya no tengo problemas con el disco, porque ya tuvimos esta opción únicamente de formatearlo y después extraer los datos. Así es que vamos a esperar a que finalice ya este proceso de recuperación. Finalmente ya lo tengo, recuperación completada. Aquí me destaca que ya tengo la recuperación ahí, y finalmente ya puedo ubicar la carpeta específica del escritorio. Puedo ubicarlo aquí, puedo estar ubicando la carpeta que tenía el nombre de XDD, y puedo tener aquí todos los archivos por ejemplo en imágenes. Puedo tener acá, puedo obviamente dar la vista en, por ejemplo, grande, y claro, estará censurada porque tengo demasiadas imágenes ahí que no se pueden estar previsualizando, obviamente imágenes privadas y en formato JPG. Pues mira, simplemente seleccioné estos apartados, así es que cualquiera de ellas ya las tengo perfectamente ahí, y de igual manera en archivos PNG que han sido completamente recuperados. Así es que se han solventado, los tengo completamente recuperados sin problema alguna, los tengo ahí. Así es que con ello ya garantizaríamos que tenemos la recuperación exhaustiva de imágenes, y no solamente de imágenes, porque obviamente también los documentos me los estaría recuperando. Cualquiera de estos documentos que perfectamente pueden ser previsualizados los tengo ahí, y de igual manera los archivos tipo RAR, que también tengo acá los archivos que pueden ser también exportados. Claramente le puedo dar clic aquí y tengo acá los archivos .rar. Así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando este software que vale muchísimo la pena en el caso de que tengas problemas con tus discos duros, que tengas las dificultades que no se están reconociendo en tu sistema. Obviamente de discos duros tipo SSD, HDD, tarjetas SD, PC por una falla, recuperación de videos mejorada, reparación de fotos, reparación de videos, cualquiera de ello lo puede estar solucionando Tenorshare 4D Lead. Así es que los enlaces van a estar en la descripción. Yo hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye.